Bueno, muy buenos días. Pido disculpas porque parece que el paso por la línea no le sentó muy bien a este portátil. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación. Pues la idea es dar algunas ideas sobre la espectroscopía Moss-Bauer. Entonces vamos a comenzar con unos conceptos básicos y después con esos conceptos básicos tratar de llegar a lo que es el efecto Moss-Bauer. Miraremos cómo es la espectroscopía Moss-Bauer con base al hierro 57, cómo se toman los espectros y cómo tienen que prepararse las muestras y rápidamente cómo se hace el ajuste, porque vamos a tener ahí charlas mucho más amplias con relación a los ajustes. Esta es la primera parte. La segunda parte es hablar sobre las interacciones hiperfinas que la espectroscopía Moss-Bauer permite hacer ese estudio. Bueno, entonces recordemos que los núcleos, así como los átomos, son entes cuánticos, ¿no? Ustedes saben, los átomos tienen niveles energéticos para los electrones. El núcleo también tiene niveles energéticos, de un nivel base y niveles excitados. Normalmente para el caso del núcleo, o para el caso de los átomos, recuerdan que cuando los electrones que se excitan son los de más cerca al núcleo, uno puede tener rayos X. Más arriba uno va a tener diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas. En el caso del núcleo, cuando él se excita es por radiación gamma, o cuando se desexcita, él emite radiación gamma. Entonces es cuestión energética, ¿no? En el caso del núcleo las energías son mucho más grandes. Si yo tengo un núcleo libre y él está en un estado excitado, entonces la tendencia de él es decaer al estado base o al estado fundamental, y cuando él decae, pues entonces emite un fotón gamma con esta energía, que es la diferencia de energía entre el estado excitado y el estado fundamental, que vamos a llamar delta E o E sub 0. Pero cuando un átomo libre emite un fotón, ese fotón tiene un momentum lineal, y por conservación del momentum, inicialmente si él está libre y quieto, ese núcleo tiene momentum 0. Pero cuando él emite el fotón, entonces el núcleo debe retroceder para que la suma de los momentos lineales siga siendo 0 antes y después de la emisión. Entonces el momentum del núcleo debe ser igual en sentido contrario al momentum del fotón. Recordemos que cuánticamente ese momentum se escribe como su energía por la velocidad de la luz. Si m es la masa del núcleo, entonces ese núcleo recibe una energía de retroceso, y esa energía tiene una expresión aproximada, bueno, energía cinética, dada por esta expresión en términos de la energía de la transición, la masa del núcleo y la velocidad de la luz. Entonces el fotón no se va a llevar toda la energía de la transición, porque él va a perder una energía que es la energía de retroceso del núcleo. Entonces, por consiguiente, la energía que se lleva el fotón va a ser la energía de la transición menos la energía de retroceso del núcleo, o sea, E sub 0 sobre E. Si yo tengo un núcleo idéntico que va a recibir la radiación, entonces cuando el fotón llega con un momento. Si ese núcleo está quieto, entonces al interactuar con el núcleo, pues ahí tiene que haber de nuevo la conservación del momento. Y para producir la transición entre el estado fundamental y el estado excitado, él necesita tener una energía adicional para poder producir esa excitación. Entonces, en el caso de la absorción por ese núcleo idéntico, la ecuación quedaría: energía del fotón tiene que llevar la energía de la transición y un exceso de energía, que es la energía de retroceso, para poder que este núcleo idéntico pueda pasar del estado fundamental al estado excitado. Entonces, viéndolo así, lo que uno tiene en un gráfico de intensidad contra energía, esta sería la energía de la transición.
Entonces, cuando se emite, el núcleo que emite va a retroceder y entonces va a tener su intensidad en una energía menor a la de la transición, y cuando el núcleo o el otro núcleo idéntico absorbe, debe absorber en un valor de energía del fotón adicional con la energía del retroceso. Resulta que por el principio de incertidumbre de Heisenberg existe una relación entre la incertidumbre de la energía y la incertidumbre del tiempo a través de la constante de Planck sobre 2pi. En el caso de nuestro, que estamos tratando de un núcleo en el estado fundamental o en el estado excitado, eso significa que existe incertidumbre en el tiempo de la emisión y en la energía asociada a él, ¿no? Entonces, en este caso se podrá escribir este principio de incertidumbre de Heisenberg de la siguiente manera, ¿no? Este es el ancho de la línea, que es energía, y aquí vamos a tener entonces el h barra, que es h sobre 2pi, y este tau es el tiempo que demora el núcleo emitiendo, ¿sí? Y el gamma sería la incertidumbre que vamos a tener en la energía. Entonces la línea ya no es una línea vertical, ¿sí?, digamos centrada en E0, sino que ahora vamos a tener un ancho de línea o una línea, normalmente en caso Moss-Bauer son lorentzianas. Entonces esa línea tiene una intensidad I sub 0 y tiene un ancho de línea gamma a media altura. ¿Ok? Esta intensidad de la línea está dada por una expresión de este tipo, es una lorentziana y está dada por esta expresión. Eso mismo sucede para el caso de absorción, ¿no? Un ejemplo de transiciones nucleares, el tiempo que demora la transición es del orden de 10 a la menos 8 segundos, el ancho de línea es del orden de 10 a la menos 8 electronvoltios, 6.6, la energía de la transición en un caso hipotético es de 66 keV, y entonces la relación entre el ancho de línea y la energía de la transición en este caso da del orden de 10 a la menos 12. Eso quiere decir que si, digamos, la espectroscopía Moss-Bauer es capaz de detectar esas transiciones, lo puede hacer con esta precisión, ¿no?, de 1 en 10 a la 12. Si yo supongo que tengo un núcleo con peso A de 100 y la transición es esta aquí de 66 Kelvin y el tiempo de la transición es este, entonces, de acuerdo con la expresión anterior que dimos para la energía de retroceso, se va a encontrar que ya tiene un valor del orden de 0.02 electronvoltios. Entonces, si uno compara esa energía de retroceso con la energía de la transición, pues es mucho, pero mucho menor. Y si uno compara esa energía de retroceso con el ancho, va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, si uno sitúa las dos líneas de emisión y de absorción, ya con el ancho debido a la incertidumbre del gamma, entonces uno nota como gamma es mucho menor que R, que estas dos líneas no se van a solapar, ¿sí?, porque el ancho de línea es mucho menor que la energía de retroceso. Si el núcleo pertenece, ya no están núcleos aislados, sino que él pertenece, por ejemplo, a un gas de átomos donde tenemos esos núcleos. Entonces hay que recordar que para un gas, clásicamente, si está a una temperatura T, la energía es básicamente cinética y de acuerdo con el principio de equipartición es 3 medios de kT, ¿sí? Por cada grado de libertad es kT sobre 2, como hay 3 grados de libertad para la partícula sería 3 kT sobre 2. A temperatura ambiente hay que recordar que las energías cinéticas medias de las partículas de un gas son del orden de metros por segundo. Para este caso, entonces, la energía del fotón gamma emitido va a cambiar en una cierta cantidad. Antes estábamos considerando el núcleo quieto, ahora él está en movimiento porque hace parte de un gas. Entonces puede suceder que cuando él emita en la misma dirección donde se mueve, ¿no? O puede suceder que cuando él emita el fotón, él esté moviendo en sentido contrario. Entonces eso hace que la energía en un caso aumente, la energía del fotón, o en otro caso disminuye.
y en general va a depender del ángulo que esté formando la dirección del movimiento del átomo o del núcleo con la dirección de emisión del fotón. Entonces, en ese caso, existe lo que se llama el ensanchamiento Doppler de la línea y está dado por esta expresión. Entonces, el E sub 0 pues, es la energía de la transición y alfa es el ángulo que existe entre la dirección de movimiento del núcleo y la dirección de emisión. Entonces, en este caso, si consideramos el proceso de absorción, entonces si ese núcleo está, de emisión, perdón, si ese núcleo está en un gas de núcleo o de átomos, entonces ya no es E sub 0 menos R, sino que vamos a tener menos un ancho adicional de energía debido al efecto Doppler. Si es para el proceso de absorción, entonces en este caso ya tendremos una energía dada por esta expresión. Aquí hay un menos y aquí hay un más, pero recuerden que eso va a depender mucho del ángulo, ¿no? Del ángulo entre los dos, entre la dirección de movimiento y la dirección de emisión. Entonces, para la misma transición y el mismo núcleo a temperatura ambiente, los cálculos muestran que ese ensanchamiento Doppler son del orden de 0.1 electronvoltios. Entonces, si se acuerdan, la energía de retroceso era de 0,02 electronvoltios, entonces este ensanchamiento Doppler va a hacer con que las dos líneas puedan solaparse, ¿sí? O sea que el efecto Doppler en principio va a favorecer la resonancia, pero el problema es que cuando se hace en un gas, digámoslo así, la línea se ensancha por efecto Doppler, pero la intensidad decae del orden de 10 a las 6. Entonces, la detección va a ser extremadamente difícil. Bueno, ahora pasemos al caso del efecto Mossbauer. Ahora vamos a suponer que ese núcleo pertenece a una red cristalina, a un sólido. Y entonces en sólidos, las energías de cohesión, de enlace entre átomos es mucho mayor que en el caso de un líquido, ¿no? Entonces, si él va a retroceder, él va a tratar de empujar al cristal como un todo, porque él está ligado a los átomos del cristal. Recordemos también que estos valores de la energía de retroceso, que eran del orden de 0.02 electronvoltios, en ese orden también están las energías fonónicas, de excitación fonónica de los cristales. ¿Sí? Los fonones o las cuasipartículas que me describen las ondas sonoras, digamos, en un cristal, ellos tienen energía de ese mismo orden, ¿sí? Entonces puede suceder que cuando el núcleo vaya a retroceder, él pase su energía al cristal. Si ese cristal tiene un fonón con la misma energía de retroceso, entonces él va a ceder su energía de retroceso al cristal y va a excitar fonones. Pero afortunadamente no todos los procesos son con excitación fonónica, ¿no? Sino que si el cristal no tiene fonones con energía igual a la energía de retroceso, pues la radiación se emite sin pérdida de energía por retroceso. Entonces, en ese caso, es el cristal como un todo el que retrocede y ya no es la masa de un solo núcleo, sino que tendremos que colocar aquí la masa del cristal como un todo. Y si yo estoy trabajando con, un número de Avogadro de partículas, pues entonces esto me va a dar del orden de 10 a la menos 23 veces la energía de retroceso, y eso prácticamente es despreciable. Entonces, cuando se dan esos procesos en donde no se excitan fonones, cuando se emite un fotón por un núcleo, prácticamente el fotón se lleva toda la energía de la transición. No hay pérdida por energía de retroceso, o sí hay, pero miren de qué orden es, ¿no? Básicamente eso es cero. Entonces, cuando se da ese proceso de emisión y absorción de un rayo gamma en núcleos
y no hay excitación fonónica, lo que se llama proceso cero fonón, y no consideramos el ensanchamiento Doppler, entonces decimos que hay efecto Mossbauer. ¿Ok? Hay algunos modelos, por ejemplo el modelo de Einstein, que permiten calcular lo que se llama la fracción Lamb-Mossbauer. Físicamente es, por ejemplo, si yo tengo 100 procesos de emisión, digamos de esos 100 procesos, digamos que 98 se dan sin excitación fonónica. Entonces ese F sería el 0,98, la fracción de emisiones que se dan sin excitación fonónica. Entonces es una cantidad que se utiliza para caracterizar o para darnos a entender o calcular cuál es la fracción de los procesos de emisión que son cero fonón, ¿sí? O que dan lugar a el efecto Mossbauer. Entonces en el modelo de Einstein esa fracción tiene una expresión de este tipo, donde lambda es la longitud de onda asociada a la radiación, ¿sí? Recuerden que lambda, la energía del fotón del orden de E sub 0, ella se puede escribir como H barra nu o H omega, ¿no es cierto? Y el omega o el nu es inverso a la longitud de onda. Entonces, si yo tengo grandes longitudes de onda, significa entonces que las energías son pequeñas de la transición. En este caso, bueno, lambda es la longitud de onda de la radiación del fotón asociada al fotón, y este x cuadrado medio es la amplitud cuadrática media de oscilación de los átomos en el cristal. Entonces ustedes pueden notar que si esa amplitud cuadrática media es pequeña, entonces esta fracción es grande, porque recuerden que hay un signo menos aquí en el exponencial. Y si lambda es grande, pues la fracción va a ser pequeña, ¿no? Entonces, eso significa que si yo coloco mi muestra en un crióstato, es posible que yo tenga mayor efecto Mossbauer, ¿no? Porque la temperatura es baja y las amplitudes cuadráticas medias de oscilación de los átomos es pequeña. Y si yo utilizo una energía de transición que tenga valor pequeño, es posible entonces que yo tenga una mayor fracción Mossbauer. Entonces la probabilidad de que se dé el efecto Mossbauer es de este producto aquí, ¿no? La fracción Lamb-Mossbauer para el absorbedor veces la fracción Lamb-Mossbauer para el emisor. Entonces esto me va a dar, como estos son fracciones, esto me va a dar la probabilidad de que haya efecto Mossbauer. Existe otro modelo que es el modelo de Debye. En ese modelo también se han hecho cálculos de la fracción Lamb-Mossbauer y tiene una expresión pues un poquito más o mucho más compleja que la del caso del modelo de Einstein, ¿sí? Pero las conclusiones son exactamente las mismas, ¿no? Si la temperatura es baja, las amplitudes cuadráticas medias son bajas y la fracción va a ser grande. Si la energía que se utiliza de la transición es pequeña, la fracción F va a ser grande. Ok, entonces aquí lo que dice es que para el modelo de Debye se cumple exactamente lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Átomos con energía de transición menores que 130 keV son aptos para hacer espectroscopía Mossbauer, y el rango normalmente se utiliza entre 5 keV y 130 keV. Si es menor, pues ya no se alcanza la resonancia, no hay efecto Mossbauer, y si es mayor, pues una radiación con una energía muy grande puede damnificar mi núcleo, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí ya volvemos a definir lo que es el efecto Mossbauer, que ya lo habíamos enunciado. Hay que recordar que el efecto Mossbauer se ha detectado aproximadamente en 100 transiciones de 80 núcleos de 50 átomos. ¿Sí? En el caso del hierro, el núcleo que se utiliza, el hierro que es hierro 56, el hierro normal, el que se utiliza es el hierro 57, que en una muestra normal que tenga hierro,
Normalmente el 97% es hierro 56 y un 3 o 2.5 es hierro 57. Entonces, cuando uno trabaja con muestras que contiene hierro, efectivamente uno está trabajando no con todos los átomos de hierro, sino con los hierros 57 que tiene dicha muestra. Aquí hay una tabla periódica que muestra en rojo los átomos de los cuales se han podido, con los cuales se ha podido hacer espectroscopia Mohs-Bauer, ¿no? El más común pues es el hierro 57. Afortunadamente él tiene una fracción Mohs-Bauer muy grande y afortunadamente él es muy común en la naturaleza, ¿no? Entonces por eso esta espectroscopía con base al hierro es la más utilizada. Entonces voy a mostrarles cómo es que se trabaja con hierro en espectroscopia Mohs-Bauer, ¿no? Normalmente yo debo tener una fuente o un núcleo de un tipo y el absorbedor debe tener el mismo isótopo, ¿no es cierto? La muestra que yo voy a estudiar debe tener el mismo isótopo. En el caso del hierro, como les decía, vamos a trabajar es con el hierro 57 y el porcentaje, como les decía, del orden de 2 a 3, pues es 2.6%. La fuente normalmente que se utiliza es una lámina conductora de muy buen conductor que es rodio o paladio, donde se ha hecho implantación de átomos de cobalto 57, de núcleos de cobalto 57 muy diluidos, ¿no? O sea, es una aleación diluida de paladio rodio con cobalto 57. Entonces, el cobalto 57 está en una matriz muy buena conductora. Entonces él puede capturar electrones, ¿sí? Y al capturar el electrón, ese núcleo, pues es un electrón que llega a, digamos, a anular, entre comillas, un protón. Entonces el número atómico va a decrecer, el número Z va a decrecer, ¿sí? El átomo el peso es el mismo. Pero él va a quedar en un estado excitado que es 5 medios, con spin 5 medios, y yo tendré un primer estado excitado con spin 3 medios y el estado fundamental tiene spin medio. Entonces aquí podemos tener una transición directa del estado 5 medios a 1 medio, y si se da esa transición, normalmente la probabilidad es 9% o 0,09, y la energía asociada de este rayo gamma es 137 keV. Pero él también puede hacer el proceso pasando primero por el primer estado excitado y luego sí al estado fundamental. Esta radiación de gamma será de 123 keV y el 91% de los procesos de desexcitación se da por esa vía, ¿sí? Por la vía larga. Y después él va a decaer del primer estado excitado al estado fundamental, y la energía de la emisión es de 14.4 keV. Habíamos comentado que para tener mayor efecto Mohs-Bauer nosotros debemos escoger la transición de menor energía, ¿no? Entonces normalmente en espectroscopia Mohs-Bauer se escoge esta radiación para hacer espectroscopia Mohs-Bauer porque es la que da mayor factor F. Bueno, aquí hay un esquema de cómo es lo que acabamos de mostrar, cómo es el proceso de desexcitación aquí, y aquí podríamos ilustrar, digamos, un átomo allá en el absorbedor que va a tratar de captar la radiación que viene, ¿no? Entonces aquí se pueden dar muchos procesos, ¿no? El uno es que nosotros estamos seleccionando, digamos, solamente esta radiación, ¿no? Ya les expliqué por qué. Entonces, si resulta que para desexcitarse el núcleo del estado 3 medios al 1 medio, se puede hacer por emisión gamma, ¿no? Pero también hay otro proceso en donde él pasa directamente su energía a los electrones que están rodeando el núcleo, ¿no? Y va a arrancar electrones que reciben el nombre de electrones de conversión. Entonces él puede arrancar un electrón de la camada K, y la energía de ese electrón resulta ser de 13.4 keV,
o puede arrancar un electrón de la L o de la M. Estos son los que se llaman electrones de conversión. Cuando la energía de excitación, cuando el núcleo pasa del nivel primer excitado al estado base, entonces esa energía va directamente a los electrones que rodean el núcleo. Entonces, estos procesos tienen otros allegados a ellos. Por ejemplo, si este electrón es arrancado, pues van a venir electrones de otros niveles superiores a ocupar la vacancia. Y cuando eso sucede, se emiten rayos X. Otro proceso que se puede dar es que la energía que recibe por conversión un electrón K, él lo puede pasar directamente a un electrón L. ¿Sí? Y el que sale, pues va a ser el K, y ese proceso se llama KL, o puede ser de L a M, y estos son los que se llaman electrones OY. ¿Ok? Entonces uno tiene en este proceso radiactivo, uno puede tener radiación gamma, puede tener radiación X, o puede tener electrones, ¿no es cierto? Electrones de conversión o electrones OY. Entonces hay espectroscopía Bauer de gamma, que es la más común. Puede haber espectroscopía Bauer de electrones de rayos X, o puede existir también espectroscopía Bauer de electrones de conversión o electrones OY. Bueno. Entonces resulta que uno tiene una fuente radiactiva que son láminas de rodio o paladio en donde hay átomos de cobalto. Los átomos de cobalto capturan electrones y emiten todas esas radiaciones que hemos hablado acá. Eso en la fuente, pero uno va a estudiar una muestra, digamos un suelo, una aleación, algún compuesto. Entonces resulta que el vecindario del hierro es muy diferente al vecindario del hierro que yo tengo en la fuente, ¿sí? Entonces, si la fuente emite un gamma, que en principio podría provocar una transición desde el fundamental hasta el primer excitado, resulta que no lo va a poder hacer porque el vecindario aquí es diferente del vecindario acá, y eso hace que la estructura de niveles cambie un poco, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, lo que se tiene es una fuente que se coloca a oscilar adelante y atrás mediante un dispositivo electromecánico para darle a los fotones la mayor o menor energía que necesitan para poder provocar la transición en el absorbedor, ¿sí? Entonces, en la parte instrumental se tiene una fuente que se está oscilando hacia adelante y hacia atrás, entonces va a emitir fotones con la energía de la transición es sub cero, fotones con un poquito más de energía o un poquito menos, depende entonces de la velocidad que tenga en determinado momento. Los fotones que no son absorbidos son detectados y acumulados en un multicanal según la velocidad de la fuente. Ya más adelante les voy a mostrar un poquito eso. El dispositivo que genera el movimiento de la fuente, hay una sincronización, digámoslo así, entre el movimiento de la fuente que está oscilando hacia adelante y hacia atrás y la abertura de los diferentes canales del multicanal, ¿sí? Entonces, ese dispositivo que genera el movimiento de la fuente manda una señal de inicio, digamos, de estar indicándole al multicanal que él debe empezar a acumular las cuentas en el canal 0. Y así sucesivamente, ¿no? A medida que la energía del fotón vaya cambiando, se van abriendo diferentes canales y él va a ir acumulando energías de diferente valor. Esa sería la manera como se trabaja, ¿no? Solo cuando el espectro de la fuente coincida parcial o totalmente con el espectro de la muestra habrá absorción, y entonces en ese caso va a haber una disminución de la intensidad detectada. Cada vez que haya absorción, que la energía del fotón coincida con la transición en el absorbedor, entonces en ese momento el absorbedor captura la radiación gamma y entonces el detector va a detectar menos intensidad. Este sería un esquema, diagrama de bloques de cómo es que trabaja. Miren, aquí yo tengo la fuente de cobalto 57,
Aquí yo tengo una muestra que debe tener hierro, o sea, hierro 57, que está siendo radiada, pero esta fuente va a estar oscilando hacia adelante y hacia atrás, como les decía, tratando de que los fotones puedan tener la energía necesaria para poder hacer la excitación en el absorbedor. Entonces la radiación que pasa va a ser detectada, luego preamplificada, amplificada y va a ir entonces al multicanal, ¿sí? Acumulando en diferentes canales de acuerdo a su energía. Y aquí está el dispositivo que sincroniza la apertura de los canales con el movimiento de la fuente. Entonces digamos que este es el espectro de absorción de la muestra. Vamos a colocarlo muy simplecito. Y la fuente, como está en movimiento, su espectro algunas veces puede estar aquí, algunas veces puede estar acá, debido a la energía que le da el transductor. Pero llegará un momento en que su energía pueda coincidir con la del absorbedor, y entonces ahí tenemos el proceso de absorción. Como la fuente va hacia adelante y va hacia atrás, entonces cuando va hacia adelante él va a producir un espectro, y cuando va hacia atrás va a producir otro. ¿Ok? La energía Doppler del transductor le da a la fuente en una energía dada por este tipo de expresión, ¿no? Esta sería la adicional de energía que le está dando el movimiento de la fuente al fotón. Él tiene una expresión de este tipo. Se puede notar que 1 milímetro por segundo en velocidad de la fuente, sí, radiactiva, corresponde a 4.8 por 10 a la menos 8 electronvoltios. Así, el ancho de línea de emisión, cuando utilizo la radiación de 14.4, que es del orden de 5 por 10 a la menos 9 electronvoltios. Y eso equivale más o menos a 0.21 milímetros por segundo, que sería, en el caso ideal, el ancho de línea de la radiación, ¿no es cierto?, que uno va a captar. En la práctica, por cuestiones instrumentales, si uno tiene suerte, pues va a ser del orden de 0.28, ¿sí?, milímetros por segundo, que sería entonces el ancho de línea. Para las muestras, para la preparación de las muestras y con el objetivo de evitar absorción, entonces las muestras o el polvo que uno utilice o la lámina que uno utilice normalmente no debe tener un ancho o un diámetro o un espesor mayor de 1/10 de milímetro, ¿no? Para espesores mayores es factible de que se den procesos de absorción interna y se capte menos energía, ¿no? La cantidad ideal para utilizar es de 5 miligramos por centímetro cuadrado de hierro en la muestra que uno vaya a estudiar. Un espectro normalmente uno puede considerarlo que está listo y ya puede retirarlo cuando él tenga una resolución, digamos, del orden de 6, ¿no? En el caso del hierro puro uno puede tener del orden hasta 12, ¿sí?, la resolución o más. Esa resolución se calcula midiendo la intensidad del pico más intenso y dividiéndolo por la intensidad del background, ¿no?, de la línea base. Y luego esa relación multiplicarla por 100. Entonces, si da del orden de 6 o más, uno puede decir que ya tiene un buen espectro, además del ojo, ¿no? Luego, como les decía, el sistema toma un espectro cuando la muestra va en un sentido, la fuente va en un sentido, y toma otro espectro cuando la fuente se regresa, ¿no? Entonces, hay un proceso que se llama de dobla o de foldeo, porque viene del inglés fold, que consiste en encontrar cuál es el punto para el cual yo tengo un espectro que quede como la imagen especular del otro, ¿sí?, una parte del espectro como la imagen especular del otro. Entonces es eso lo que se llama proceso de dobla. Entonces encontrar ese punto en el cual yo debo colocar ese espejo entre comillas, de tal manera de que cuando sume uno con otro coincidan perfectamente. Y el ajuste, pues normalmente, como les decía, las líneas Mossbauer se expresan por lorentzianas. Entonces el ajuste de un espectro es teóricamente sumar lorentzianas que traten de coincidir con los picos experimentales de la muestra que uno ha medido, ¿no? ¿Sí? Y esa suma de lorentzianas
se va a comparar, ese es el espectro teórico, el cual se compara con, ese es el calculado, ¿no? Los valores, y este sería, digamos, el espectro experimental. Entonces se comparan, se restan los dos, esto sería el desvío al cuadrado, se suma sobre todos los puntos del espectro, todos los canales, que normalmente es 512, pero cuando se hace la dobla serían 256, ¿no? Entonces, esta cantidad, que es la raíz cuadrada de ese desvío cuadrático medio, es lo que se conoce con el nombre del chi-square. Y si uno tiene un chi-square del orden de 1.3, 1.4 o algo menor, uno puede decir que el ajuste ya está bien. Además del ojo, ¿no? Que el ojo siempre va a estar ahí. Normalmente los parámetros de ajuste pues son el ancho de línea, la posición de la línea. Esto es lo que me va a dar, estos parámetros aquí son los que se denominan parámetros hiperfinos, que voy a hablar más adelante. La separación entre líneas, que puede ser delta Q o campo hiperfino, y relación de intensidades cuando uno tiene, por ejemplo, sextetos. Normalmente la información Moss-Bauer es muy importante, pero ella solita no es suficiente, ¿no? Uno debe tener técnicas adicionales, como lo voy a mostrar en la charla, la otra charla que tengo. Moss-Bauer no es la panacea, uno necesita tener, por ejemplo, rayos X, que es la técnica más universal para uno saber si su muestra quedó bien preparada o no. Entonces uno debe acompañar los análisis de Moss-Bauer con análisis de rayos X, análisis químicos, medidas magnéticas, etcétera, etcétera, complementar. Bueno, vamos a la segunda parte, que es la que tiene que ver que nos va a decir qué es lo que Moss-Bauer va a medir o detectar dentro de una muestra de estudio. Entonces, básicamente son las que se llaman interacciones hiperfinas. Cuando uno habla de interacciones hiperfinas, normalmente es porque está incluyendo interacciones con el núcleo, ¿sí? Entonces, esas interacciones pueden ser tipo eléctricas o pueden ser del tipo magnéticas, o uno puede tener una muestra o una combinación de interacciones eléctricas y magnéticas. Y finalmente quiero rápidamente, con base a la forma como son los orbitales electrónicos, hablar un poquito de lo que se conoce con el nombre de el campo cristalino. Bueno, entonces ya vimos que la relación que existe entre el ancho de línea y la energía de la transición es del orden de 10 a la menos 12. O sea, si con Moss-Bauer detectamos una transición, eso significa que lo estamos haciendo con un error de 1 en 10 a la 12. Entonces es una técnica extremadamente precisa, ¿no? Técnicas, por ejemplo, láser, si uno mira esa relación en láser, eso es del orden de 10 a la menos 6. O sea, es 1.000.000 de veces menos precisa, entre comillas, que la espectroscopía Moss-Bauer. Entonces, como es tan precisa, se puede utilizar en el estudio de interacciones hiperfinas, en determinar propiedades nucleares, densidad de electrones S en el núcleo, grado de oxidación del átomo, el átomo Moss-Bauer que tenemos como sonda. En general, la energía total que siente un núcleo tiene que ver con la parte eléctrica, que la estamos llamando como W, y las energías de tipo magnético, que las llamamos como M. Este H sub 0 pues es la energía normal, esa que uno tiene de energía cinética más energía potencial, que siempre utiliza uno en mecánica cuántica. Entonces yo tengo un núcleo, ese núcleo tiene una carga total ZE, y él va a estar en el potencial eléctrico producido por las cargas que lo rodean, ¿no? Entonces el núcleo tiene los electrones del átomo al cual pertenece el núcleo que interactúan sobre él, y además hay iones del cristal que están alrededor que producen un potencial eléctrico sobre el núcleo. Entonces vamos a llamar ese potencial BDR,
Y entonces la energía electrostática del núcleo con ese potencial se puede escribir de esta manera. Y ese potencial hay que recordar que obedece la ecuación de Poisson, ¿no? Nabla cuadrado de B igual a menos 4pi ρ electrónico de L. Como ese núcleo es muy pequeño, del orden de picómetros, ese es el diámetro, entonces uno puede pensar que se puede expandir ese potencial en la región del núcleo en una expansión en series, ¿no? Entonces aquí tengo el potencial evaluado en el centro del núcleo, el término que tiene que ver con la primera derivada, el término que tiene que ver con la segunda derivada, etcétera, etcétera. Si yo llevo este potencial a la expresión anterior de la energía electrostática, entonces vamos a encontrar esta expresión, esta serie de términos. El primer término, si ustedes ven, aquí yo tengo la carga nuclear, el potencial en el origen, que no depende de él, o sea, él podría salir. Y aquí lo que me quedaría es densidad de carga por el elemento de volumen integrado sobre todo el volumen del núcleo. Entonces básicamente esta es la carga nuclear. Entonces ese sería como el potencial que uno ve en física 2, considerando las cargas como si fuesen puntuales, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama el término considerando el núcleo como puntual, ¿sí? Este término, si yo inicialmente consideré puntual, entonces este término va a depender de cuál nivel yo tenga, etcétera, en qué nivel de energía esté el núcleo, y entonces él va a afectar igualmente todos los niveles nucleares, no va a producir un cambio en las transiciones, entonces es un término que no se considera. El segundo término, ustedes ven que aquí yo tengo carga por distancia en la integral, multiplicada por un dBx. Esto es lo que se conoce como interacción dipolar, ¿no? Porque esta integral aquí es la expresión de carga por distancia, ¿no? Integrado sobre todo el volumen del núcleo. Entonces es una interacción dipolar. Resulta que el núcleo, si uno hace los cálculos, uno ve que el núcleo es siempre positivo, no hay nada negativo ahí. Entonces este término no contribuye, esta interacción dipolar es nula. Luego hay un término aquí que tiene que ver con la segunda derivada del potencial y una integral de la carga con coordenadas al cuadrado, se integra sobre todo su volumen. Este tercer término, él se va a reescribir de la siguiente manera. Entonces lo que se va a hacer es agregar un término que tiene r cuadrado, uno negativo y otro positivo. Entonces este término anterior se divide en dos. Esto acá, si ustedes pueden ver, él tiene un término aquí que es 3xy al cuadrado menos r2. Si ese núcleo fuera esférico, entonces en una esfera 3x2 más y2 más z2 es lo mismo que 3x2 es lo mismo que r2, ¿sí? Entonces si el núcleo es esférico, esto es 0. Pero normalmente los núcleos no son esféricos, excepto algunos cuantos núcleos que tienen los números que llaman mágicos. Normalmente ellos no son esféricos, y entonces este término es diferente de 0, y se debe, lo estamos llamando W2, y se debe a la no esfericidad del núcleo. Y el otro término aquí, ustedes pueden notar que aquí yo tengo un ρr cuadrado integral en el volumen del núcleo, ¿no? Si yo divido esto por la carga nuclear, es como si fuese el valor medio del radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, si esto no es 0, significa entonces que el núcleo tiene tamaño finito. Entonces, el término que tiene en consideración el hecho de que los núcleos no son puntuales, sino que tienen un tamaño finito. Entonces, vamos a trabajar con el primer término, con este segundo término, el hecho de que este me dé una energía de interacción como consecuencia del tamaño finito del núcleo. Esa interacción es llamada interacción monopolar eléctrica. Entonces hay interacción electrostática entre la carga nuclear y los electrones, para los cuales la densidad de probabilidad de estar en el núcleo es apreciable. Si ustedes se acuerdan, los que estudiaron
el átomo de Bohr, los que ya vieron eso, se acuerdan que hay funciones de onda asociadas a los niveles de energía del electrón y hay funciones tipo S, tipo P, tipo D. Entonces, si se acuerdan, todas las funciones de onda S tienen una simetría esférica y ellas tienen una cierta probabilidad, tienen un valor diferente de cero en R igual 0. Entonces, todos los electrones S tienen una probabilidad, porque esto aquí es función de onda al cuadrado, ¿no? Y esto me está dando es densidad de probabilidad de encontrar el electrón S en este punto. O sea, probabilidad por unidad de volumen. Entonces, los únicos electrones de un átomo que tienen probabilidad de estar en el punto cero, o sea, dentro del núcleo, son los electrones S. Bueno, entonces con eso vamos a tratar de reescribir esta expresión, teniendo en cuenta esta definición. Entonces ya habíamos visto la ecuación de Poisson, nabla cuadrado de B en el origen, entonces va a ser menos 4pi densidad electrónica en el origen. Entonces la que me da la densidad electrónica en el origen es la función de onda al cuadrado. Esto es probabilidad por unidad de volumen. Si yo la multiplico por la carga, entonces me da la densidad de carga. ¿Ok? Entonces, llevando, aquí se ha definido este sumatorio de B sub I 0 de esta manera. Entonces, llevando estas dos expresiones en la expresión anterior W sub 0, vamos a llegar a que esa interacción monopolar eléctrica se puede escribir de esta forma. Aquí hay que recordar que este término, si uno recuerda que el radio cuadrático medio se puede escribir como esta integral dividido por la carga total del núcleo, entonces vamos a reemplazar esto en términos de esta expresión. Y vamos a llegar entonces a esta expresión de la interacción monopolar eléctrica. Si yo estoy en el estado fundamental, entonces este R cuadrado medio sería el radio cuadrático medio del núcleo cuando él está en el estado fundamental. Pero él también va a estar, por las transiciones, es posible que esté también en el estado excitado. Normalmente el diámetro medio del núcleo en el estado excitado es diferente que en el estado fundamental. Y tenemos estas dos expresiones. Entonces estas dos energías son diferentes por el hecho de que los radios cuadráticos medios del estado excitado y fundamental son diferentes. Y la diferencia entre ellas es esta expresión de aquí, ¿sí? Que depende del radio cuadrático medio del estado excitado y del fundamental. Entonces esta energía es la que se debe tener en consideración para el fotón, para agregarle al fotón que se emite, para que él pueda ir a producir la resonancia en el núcleo absorbedor. Esto, digamos, para la fuente, pero si yo tengo una expresión análoga para el absorbedor, entonces la diferencia de esta energía en el fundamental o en el excitado con relación a la del fundamental es la energía que debe llevar el fotón para poder producir la resonancia, ¿sí? O sea, cubrir la energía necesaria que aparece por efecto de la interacción monopolar eléctrica. Y esto es lo que se conoce con el nombre de desvío isomérico. Aquí, bueno, hay unos arreglos ahí, digamos que la expresión final sería algo de este tipo, ¿no? Recién en los primeros años de la espectroscopía Moss-Bauer, este tipo de expresión permitió, conociendo en el laboratorio, digamos, desvíos isoméricos, pues permitió conocer radios medios o radios nucleares de átomos que no se conocían, ¿no? También, si ustedes miran la forma, hay una relación aquí entre la densidad de electrones S en el emisor menos la densidad de los electrones S en el absorbedor. Entonces, si yo conozco una de ellas, yo puedo conocer la otra, ¿no? O sea, también serviría para eso. Gráficamente, si no existe esa interacción monopolar eléctrica, yo tengo una transición limpiecita con valor E sub 0. Pero como hay esa interacción monopolar eléctrica tanto que afecta
la posición del nivel del estado base o el fundamental y el primer nivel excitado, entonces aquí es esta expresión anterior que teníamos, ¿no? Y si yo comparo entre el emisor y el absorbedor, va a haber una diferencia entre niveles entre ellos, y esa diferencia es la que se conoce con el nombre del desvío isomérico y se calcula con esta expresión. En el caso de un espectro, uno lo nota porque aquí hay una línea simple, un espectro con una línea simple. Uno lo nota porque hay un corrimiento del centro de gravedad de la línea con relación al cero de velocidad. ¿Okay? Para reportar desvíos isoméricos, normalmente se toma una muestra de calibración, que es unas láminas de hierro puro, o láminas de hierro enriquecido en hierro 57, que nos permiten tomar un espectro de esa lámina, encontrar cuál es el punto de gravedad, de equilibrio del espectro, y con relación a ese punto de equilibrio se refieren los centros de gravedad de las muestras que uno está estudiando. ¿Eso por qué? Porque esto solito aquí no es universal, porque aquí yo tengo la densidad de carga electrónica del emisor, y en nuestro laboratorio, por ejemplo, tenemos fuentes de cobalto 57 en rodio, en otro laboratorio tendrán fuentes de cobalto 57 en paladio, etcétera, etcétera. Entonces este número no será lo mismo en mi laboratorio que en otro laboratorio. Entonces, para evitar esos problemas se toma la muestra de calibración, con la cual se refieren. Entonces, en lugar de trabajar yo con este aquí, con este aquí, yo trabajaría con el del hierro, ¿sí? Como punto de referencia. Y eso sí se puede hacer en todos los laboratorios. Bueno, la relación que hay entre, como los espectros son intensidad contra velocidad, entonces para una determinada velocidad, la relación que nos da la energía asociada al desvío isomérico con la velocidad es esta de aquí, ¿no? Tiene que ver con la energía de la transición, la velocidad de la luz. Entonces, si uno conoce este desvío isomérico con relación al patrón del hierro, por ejemplo, que es el más común, entonces uno puede determinar densidades electrónicas en el núcleo que está estudiando, el tipo de enlace químico del átomo de Bauer en esas muestras. Aquí hay un ejemplo de un espectro de una aleación hierro-manganeso-aluminio. Ella es FCC y el espectro que se obtiene es básicamente una línea simple. ¿Ok? Aquí hay un cuadrito que viene de la literatura que nos muestra cómo son los desvíos isoméricos debido a hierros en diferentes situaciones de oxidación, en términos de la velocidad, en términos del desvío isomérico para cada una de esas diferentes situaciones en que puede estar el hierro en un determinado material. En el caso del hierro 57, el radio medio cuadrático del estado fundamental es mayor que el radio cuadrático medio en el estado excitado, el primer estado excitado. Entonces, en la expresión anterior, ella para el caso del hierro es inversa, ¿no? Eso significa que una disminución en esa densidad de probabilidad en el absorbedor implica un aumento en el desvío isomérico y viceversa, ¿no? En el caso del hierro, si él pasa del hierro más 3 a hierro más 2, va a ganar un electrón en el orbital D, y esa ganancia afecta entonces los orbitales internos, el 3s y los internos, y entonces eso va a producir, o dependiendo, en este caso, aumenta el desvío isomérico. ¿Ok? Muy bien. Miremos ahora la otra iteración. Recuerden que dividimos la segundo orden 2.
Vamos a tomar ahora la W2, en donde tenemos algo que es llamado tensor de momento cuadrupolar eléctrico, ¿no? Esta expresión que está con la integral es esta aquí, recibe el nombre de tensor de momento cuadrupolar eléctrico. Entonces ustedes pueden notar que este término nos tiene como una interacción entre el tensor momento cuadrupolar eléctrico y la segunda derivada del potencial. La segunda derivada del potencial electrostático es la primera derivada del campo eléctrico, no proporcional. Entonces esto recibe el nombre de gradiente de campo eléctrico. Entonces ustedes ven, si el núcleo es esférico, no hay este término de interacción cuadrupolar eléctrica. Si este núcleo no es esférico, entonces hay momento cuadrupolar, pero puede suceder que el gradiente de campo eléctrico sea cero o sea diferente de cero. Entonces, en el caso cuando es diferente de cero, vamos a tener lo que se llama interacción cuadrupolar eléctrica. Bueno, aquí viene un poco de matemática que yo la voy a saltar para no aburrirlos. Lo que quiero es mostrar que, por ejemplo, esta es una expresión cuántica en términos del operador de spin, componentes de spin, y eso se va a cambiar a los operadores de construcción y destrucción, y finalmente se va a llegar a un operador de momento de interacción cuadrupolar eléctrica de este tipo, y ese operador tiene unos autovalores que están dados por esta expresión. Entonces lo interesante aquí es lo siguiente: si yo estoy en el estado fundamental, recuerden que el spin era un medio. Entonces spin un medio significa que ese spin puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Entonces hay dos estados con la misma energía y se dice entonces que la degeneración es de orden 2. Entonces para el spin un medio yo puedo tenerlo orientado hacia arriba o hacia abajo, o sea, más o menos un medio. Y resulta que esta interacción cuadrupolar eléctrica no va a afectar esa estructura de niveles que yo tengo para spin medio. Básicamente es porque cuando el hierro está en el estado fundamental, su forma es básicamente esférica, ¿sí? Entonces no hay momento cuadrupolar. Pero cuando él está en el estado excitado 3 medios, entonces recuerden que yo puedo tener para spin 3 medios, yo puedo tener valores de la proyección de Y en la dirección Z más o menos un medio y más o menos 3 medios. O sea que la degeneración es 4. ¿Sí? Ese nivel excitado tiene degeneración 4. Y entonces uno puede observar aquí con esta expresión, el I es 3 medios, ¿no? Para ese nivel. Entonces esto de aquí no se afecta si... no tiene nada que ver con la orientación a lo largo de Z, pero este término sí. Entonces uno puede notar que para más o menos un medio esto me va a dar el mismo valor, ¿no? 3 por un cuarto, y para más o menos 3 medios esto me va a dar el mismo valor pero diferente al anterior, y sería 3 por 3 medios al cuadrado, ¿no? Entonces uno puede notar que esta energía de interacción cuadrupolar es diferente en este estado para un medio, más o menos un medio, y diferente para más o menos 3 medios. Entonces hay dos energías diferentes, una para más o menos un medio y otra para más o menos 3 medios. Entonces esa degeneración de orden 4 se va a romper, porque los de más o menos 3 medios tienen una energía que va a ser diferente para los de más o menos un medio. Entonces esa degeneración se rompe parcialmente, y lo que vamos a tener es que para spin 3 medios yo voy a tener que esa interacción cuadrupolar para el caso de M sub I más o menos 3 medios tiene este valor, y para el caso de M sub I más o menos un medio tiene este valor. Entonces son dos valores de energía diferentes. Eso quiere decir que este nivel 3 medios, bajo el efecto de la interacción cuadrupolar, que no es otra cosa que la interacción entre el momento cuadrupolar eléctrico y el gradiente de campo eléctrico. Entonces aquí el núcleo tiene una forma no esférica, y por no tener una forma no esférica y estar en presencia de un gradiente de campo eléctrico, este nivel se desdobla en 2, ¿sí?
Bueno, aquí hay un error. Y este permanece inalterado. Entonces este nivel que tenía de generación 4 se desdobla en 2, cada uno tiene de generación 2. ¿Ok? Y este pues queda con su degeneración 2. Y lo que vamos a tener entonces son dos transiciones y el espectro va a aparecer como un doblete. La separación entre las dos líneas sería la correspondiente a la diferencia entre estas dos energías, y es lo que se llama desdoblamiento cuadrupolar o delta Q, y esa separación está dada por esta expresión de energía. Entonces aquí en este espectro uno puede tener las dos interacciones, ¿no? El desdoblamiento cuadrupolar eléctrico y el desvío isomérico. O sea, el centro del espectro no está en el cero de velocidad. Este es un ejemplo de un espectro de la pirita. Ella tiene los dos picos ahí. Ahora miremos la última interacción hiperfina. Entonces hemos visto dos. La que se origina por el hecho de que el núcleo no sea puntual, sino que tenga un tamaño finito, la interacción monopolar eléctrica, que da lugar al desvío isomérico si yo comparo la fuente con el absorbedor. Y la interacción cuadrupolar eléctrica, que es el desdoblamiento del nivel excitado en 2. O sea, la degeneración se rompe parcialmente. Él tiene degeneración original de orden 4 y pasa a separarse en dos niveles, cada uno con degeneración de orden 2. Y el nivel es fundamental, no se afecta. Esas son dos interacciones hiperfinas. Estoy estudiando el núcleo, ¿no es cierto?, la parte eléctrica. Ahora, puede existir también una interacción magnética en el caso de que el núcleo tenga un momento magnético. Entonces ese núcleo puede sentir la acción de un campo magnético de los vecinos o de un campo magnético externo. Y entonces él va a producir una energía de interacción dipolar magnética dada por esto. Cuánticamente tiene esta expresión, donde C es el factor giromagnético nuclear, μ es el momento magnético nuclear, I es el spin y H es el campo actuando sobre el núcleo. Los autovalores de este hamiltoniano de energía dipolar magnética son estos de aquí. Entonces ustedes ven que él depende de cosas cuánticas como el factor giromagnético nuclear, el momento magnético nuclear, y depende de la proyección del spin en la dirección del campo, que lo estamos tomando como m sub i. Este tipo de interacción va a desdoblar los niveles de la forma 2i más 1, en 2i más 1 subniveles. Hay que recordar que el factor giromagnético nuclear no es el mismo en el estado fundamental que en el estado excitado. Ustedes ven que esta expresión aquí, para el caso del primer nivel, con spin 1 medio, él puede tener m sub i más 1 medio y menos 1 medio. O sea que esta energía de interacción dipolar magnética es diferente si el spin del estado fundamental está hacia arriba o hacia abajo. Entonces hay dos energías diferentes. Eso quiere decir que esta interacción magnética desdobla el nivel base en 2, ¿cierto? Y uno puede notar también que para el caso del estado excitado con spin 3 medios, esto aquí puede tomar 4 valores diferentes. 3 medios, 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios. O sea que esta interacción dipolar magnética va a romper la degeneración del nivel excitado, que era una degeneración 4, ahora van a aparecer 4 subniveles diferentes. Bueno, entonces uno podría tener transiciones desde los 4 niveles de arriba hacia los 2 de abajo. En principio uno diría que son 8 transiciones, ¿no? Pero existe lo que se llama las reglas de selección para el número cuántico magnético, y entonces se puede cambiar solamente en valores de delta n de 0 y más o menos 1. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos un núcleo
que en este caso tiene momento magnético, por ejemplo el hierro, y él está en presencia del campo magnético de los átomos vecinos o un campo externo, o los dos. Entonces, la interacción dipolar magnética me muestra que este nivel se separa en 4 y este nivel se separa en 2. Como hay estas reglas de selección, entonces de las 8 posibles transiciones solo son permitidas 6 y esas son numeradas aquí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 1 es la de menor energía, la 6 es la de mayor energía y vamos a tener un espectro de este tipo. Es un sextete. Entonces, como conclusión hasta ahora, hemos visto de que si yo tengo un núcleo y él no tiene momento magnético, entonces él puede sentir interacciones eléctricas. Una forma es el desvío isomérico, ¿sí? Otra forma es el desdoblamiento cuadrupolar. Entonces, como la muestra no tiene, el núcleo no tiene spin, entonces diríamos que si uno tiene un espectro con un singlete o un doblete, uno puede decir que la muestra es paramagnética, ¿sí? Y en este caso estamos asociándole spin a nuestro núcleo, y por efecto del campo que lo rodea, entonces él se va a desdoblar y va a aparecer 6 líneas. Entonces cuando ve uno 6 líneas, uno ya puede decir que esa muestra tiene alguna forma de magnetismo. Estas líneas 1, 2, 3, 4, 5 tienen intensidades que son dadas por 3x11, x3. O sea, la primera y la sexta tienen la misma intensidad, la tercera y la cuarta tienen la misma intensidad, la segunda y la quinta tienen la misma intensidad, pero que va a depender entonces de acuerdo con esta expresión, con un ángulo θ, que es el ángulo entre la dirección del campo aplicado sobre el núcleo y la del rayo gamma emitido. ¿Ok? Entonces ustedes ven, si son paralelos, θ es 0, entonces este x es 0, ¿no? Porque el seno de 0 es 0. Si es 90, entonces vamos a tener que x es igual a 4. Entonces, si uno tiene, digamos, un espectro donde esta línea 2 y la 5 no aparezcan, entonces inmediatamente uno puede pensar que el ángulo entre el campo interno y la radiación emitida es 0. O si esta intensidad es mucho más grande, la 2 y la 5, más grande que la 1 y la 6, entonces lo más probable es que el ángulo esté muy cerca a 90 grados. ¿Ok? Si un sistema, si nuestra muestra es policristalina, normalmente la relación es de intensidades 3, 2, 1, 1, 2, 3. ¿Sí? O sea, más o menos como se muestra acá. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejemplo de una muestra ferromagnética. Esta es una aleación hierro-aluminio. En el caso más general, uno puede tener la combinación de los efectos eléctricos y magnéticos. Y entonces en ese caso yo tengo aquí el efecto magnético, ¿no es cierto? Pero tengo que agregarle ahí aquel otro efecto que es el que tiene que ver con la interacción cuadrupolar. Entonces la expresión general sería esta para la parte magnética, esta para la parte cuadrupolar. Y entonces yo lo que noto es que a la distancia entre el primero y el segundo pico en energía o en velocidad es diferente de la distancia entre el quinto y el sexto pico. Entonces ahí uno puede ver que se aparecen las dos interacciones, ¿no? La magnética para producir el sextete y la cuadrupolar eléctrica para hacer que haya una simetría entre las líneas internas con respecto a las externas. Bueno, entonces en este caso esta diferencia que aparece aquí, ¿sí? En un caso hay una energía menor, en un caso hay la misma energía pero a más. Entonces ese 2 epsilon recibe el nombre de corrimiento cuadrupolar. Una cosita, también en la diapositiva de antes no es 3 cosino, ¿Esta? es 2 teta,
es el cuadrado. ¿Aquí? Sí, sí. Ah, sí, porque esto puede dar valores negativos, qué pena. Tienes toda la razón. Cuadrado y también Sí. los... Ok, muchas gracias, Diana. Bueno, ustedes ya vieron ahí, uno puede tener un simplete, un doblete o un sextete, ¿no? Entonces, normalmente cuando esos singletes, dobletes, sextetes son con anchos de línea del orden del hierro, 0,30, 0,28, entonces uno tiene, digamos, lo que se llama una muestra ordenada. Sí, el hierro está siempre en sitios idénticos a lo largo de toda la muestra. Pero puede suceder que uno tenga, por ejemplo, espectros de este tipo, ¿no? Entonces la apariencia es de un sextete, pero ese sextete está muy ancho, ¿sí? Si uno compara el ancho aquí con el ancho del hierro, va uno a encontrar que el hierro es 0,28, 0,30 y uno puede obtener aquí, por ejemplo, 0,50, 0,60 o más. Entonces, cuando uno tiene esos sextetes muy anchos, es una evidencia de que la muestra tiene algún magnetismo, pero que la muestra está recibiendo información de los hierros en diferentes sitios con campos diferentes. Entonces esto aquí es como la suma de muchos sextetes, ¿sí? En este sitio yo tengo un vecindario magnético y me da un sextete. En este sitio tengo otro vecindario magnético y me da un sextete diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se puede dar cuando yo tengo una muestra cristalina desordenada o cuando yo tengo una muestra amorfa, ¿sí? O sea, el vecindario magnético en este caso es diferente en un cristal desordenado y también es diferente en una muestra amorfa. Bueno, ahí tocaría entonces acudir a las técnicas complementarias para saber si es un cristal o un amorfo. Entonces, si es un cristal, pues uno sabe, digamos, si es un cristal BCC o un cristal de cualquier otro tipo de estructura. Hay una secuencia de líneas de difracción que uno, haciendo el refinamiento de ese difractograma, puede descubrir qué tipo de red tiene. Pero puede suceder que el difractograma de algo de este tipo, ¿no? No hay picos muy bien definidos, sino que hay un pico ancho, a veces muy poco intenso, y esto es una evidencia de que el material es amorfo. Entonces, si uno ve este espectro y ve este, pues uno se queda sin saber si es cristalino o si es amorfo. Entonces, ahí echa a mano uno de los rayos X para determinar si es lo uno o lo otro. En este caso yo tengo unas muestras de hierro 70, aluminio 30 dopadas con silicio y aquí está el efecto de dopar con diferentes contenidos de silicio. Entonces ustedes ven que para silicio 0, por el tratamiento que se hizo para preparar esta muestra de hierro 70, aluminio 30, ellas fueron fundidas en horno arco y luego llevadas a 1000 grados una semana y luego un quench, un templado. Entonces aparece desordenada o aparece con un sexteto muy ancho porque ella conservó el desorden de 1000 grados cuando yo hice el quench. Entonces por eso el sextete es ancho. Y luego voy agregando silicio y llega un momento en el cual cuando hay 20% de silicio se nota que la muestra dejó de ser magnética y pasó a ser un pico solo. Entonces el silicio es un átomo que no tiene momento magnético, spin, y cuando llega, entonces viene a reemplazar hierro y aluminios y llega un momento en el cual él diluye por completo el magnetismo, ¿sí? Entonces es este tipo de caso. Y ustedes pueden notar que ya en el segundo espectro ya aparece un pequeño singlete y él va creciendo a medida que yo voy agregando silicio. Entonces el hecho de que, bueno, los rayos X muestran que todos son BCC, es una muestra cúbica de cuerpo centrado, es todas ellas. Entonces la manera de explicar por qué aparece este singlete es que hay sitios de hierro que tienen un vecindario suficiente para que haya magnetismo, pero dentro de la muestra, como hay desorden, habrá sitios de hierro con pocos átomos de hierro primeros vecinos, y eso se va, y entonces aparece como un paramagneto, como un sitio paramagnético,
y ese sitio va aumentando porque yo voy aumentando la cantidad de silicio. Y llega un momento en el cual el número medio de átomos de hierro en torno del átomo de hierro no es suficiente para producir el acople ferromagnético. Aquí hay otro ejemplo en donde yo puedo tener sestetes anchos, pero ya tengo un sitio paramagnético. Entonces, si uno hace rayos X de este tipo de muestra, es hierro, manganeso, aluminio, uno encuentra de que por rayos X se obtienen dos fases, la BCC y la FCC. Entonces yo estoy en una región de composición del diagrama de fase en donde coexisten las dos fases, ¿no? Eso sería como un acero que se llama dúplex, donde está la FCC, que se denomina metalúrgicamente austenita, y la BCC, que se denomina ferrita. Pero entonces ustedes ven que un espectro de estos puede uno confundirlo con uno de estos, ¿no? Entonces aquí hay sitios paramagnéticos porque dentro de la única red que existe, el único cristal que existe, hay sitios con entornos con pocos hierros. Mientras que aquí, en este caso, yo tengo dos fases, la BCC, que tiene sitios de hierro completamente ferromagnéticos, pero hay otros, que es la FCC, que ella es la austenita, normalmente ella es paramagnética o antiferromagnética, dependiendo de la cantidad de manganeso. Y entonces ese FCC aparece como un singlete. Entonces las dos situaciones son completamente diferentes, ¿no? Aquí hay una sola fase, aquí yo tengo dos fases. Bueno, esos son tipos de espectros. Bueno, voy a ir rápidamente a este tema porque ya deben estar con hambre. Entonces simplemente recordar que en el átomo yo tengo lo que se llaman orbitales electrónicos. De acuerdo con el modelo que se tiene, la descripción de los estados de los electrones en los diferentes orbitales, que depende de los tres números cuánticos n, el principal, L el orbital y M sub L la proyección en Z, ¿no? Y esas funciones de onda tienen una parte, se pueden separar en una parte radial y en una parte angular, que son los llamados esféricos armónicos, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el gráfico o visualiza estos orbitales, uno ve que el 1s es esférico, el 2s es esférico, el 3s es esférico, todos los s son esféricos. Entonces, en ese caso, el n va a ser 1, 2, 3, pero como no, esos son esféricos, no existe la contribución del momento en angular, el L y el M sub L son 0. Para el segundo nivel, y L igual 1, entonces yo tengo los P, ¿no? Y recuerden que los P son altamente direccionales. Este sería el PX, yo no veo bien, el PY y el PZ, ¿sí? Y para los casos el caso de N igual 2 y L igual 2, eso ya serían los orbitales D. Entonces, existen los DZ2 que tienen esta forma espacial, el DX2-Y2 que tiene esta forma, el DZX, el DXY y el DYZ. Dependiendo del tipo de enlace, pues esos orbitales pueden modificarse, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí es rápidamente de que esos orbitales cristalinos se ven afectados, orbitales electrónicos se pueden ver afectados por su entorno, ¿no? Lo que se llama el campo cristalino que producen los iones en el sitio donde estamos considerando nuestro átomo. Esta propuesta fue hecha por Bethe and Van Vleck en 1930. Si el átomo está aislado, el nivel 3D estará degenerado, ¿sí? Pero si está dentro de un cristal con ligantes en su entorno, esa degeneración se rompe, ¿no? Si no hay campo cristalino, el nivel 3D está degenerado. Pero si hay campo cristalino y ese campo cristalino es octaédrico,
Por ejemplo, el hierro en la magnetita tiene sitios en donde su entorno es tetraédrico o su entorno es octaédrico, ¿no? Entonces normalmente los octaedros los construyen los átomos de oxígeno y el hierro estará aquí. ¿Ok? Si ese entorno es octaédrico, entonces el campo cristalino que producen esos átomos al hierro va a hacer que aparezca una energía octaédrica, que es este delta cero, que va a ser la separación entre estos dos niveles. Y ese campo cristalino principalmente afecta a estos orbitales, ¿no? Estos orbitales normalmente son los más alejados del centro, con lo que vimos allá atrás. Y entonces estos son los que, estos dos orbitales pasan a tener esta energía y estos tres se quedan con esta energía, ¿no? Menor que la energía inicial y este mayor que la energía inicial. Resulta que si ese campo octaédrico es pequeño, entonces hay una distribución de los electrones de tal manera de que en este nivel yo tengo dos con espina hacia arriba, y en estos dos subniveles uno con espina hacia arriba, otro con espina hacia arriba, y abajo también tengo lo mismo. Esta configuración es la que se llama de alto spin. Pero si esta energía octaédrica es grande, la configuración con menor energía es esta acá. Entonces aquí tenemos degeneración, aquí también y aquí hay otro. Estoy suponiendo que hay 5 electrones en 3D, ¿no? Y entonces esto es lo que se llama configuración de bajo spin. ¿Okay? En el caso en que la simetría en torno del átomo que estoy considerando de elemento de transición es tetraédrica, o sea, yo tengo aquí hierro, por ejemplo, y átomos de oxígeno en torno de él de manera tetraédrica. El hierro estaría en el centro del tetraedro. Entonces, en este caso, ese tipo de campo cristalino afecta más estos niveles, los que están más cerca al origen, que estos que están más alejados. Entonces, esta separación entre los dos es lo que se llama la energía tetraédrica, que normalmente es menor que la octaédrica. Entonces, por el hecho de ser menor que la octaédrica, entonces normalmente los complejos tetraédricos son normalmente siempre de alto spin. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando delta de octaédrico es pequeño, la configuración es de alto spin? Entonces, normalmente en la tetraédrica, que también el delta tetraédrico es pequeño, entonces normalmente la configuración siempre va a dar de alto spin. Bueno, aquí hay unas ilustraciones para el caso de un orbital D ocupado por 5 electrones. Esta sería la de alto spin, esta es la no perturbada por el campo cristalino, esta es la perturbada por el campo cristalino para el caso en que el campo octaédrico es pequeño, la de alto spin, y aquí la configuración para bajo spin. Si yo tengo 4 electrones, entonces la configuración de alto spin es esta, y la configuración de bajo spin sería esta acá. Este cuadrito que fue publicado por Murad y Cashin nos ilustran, si uno hace, digamos, un espectro Moss-Bauer y encuentra desdoblamiento cuadrupolar y encuentra desvío isomérico y uno quiere saber qué tipo de hierro es el que tiene, entonces este cuadrito es extremadamente importante, ¿no? Entonces aquí está el hierro más 2 con diferente número de electrones en el orbital, y entonces aquí me muestra cómo son los valores del desvío isomérico y cómo son los valores del desdoblamiento cuadrupolar, dependiendo entonces de la configuración electrónica. Entonces estos aquí se sitúan, son los de hierro más 2. Por aquí hay una región donde están los hierro más 3, y por aquí están las configuraciones de alto spin. Bueno, eso era todo lo que quería contarles, un poquito rápido, pero si tienen preguntas, con mucho gusto. Sí.